Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos al canal Panorama del Ciclismo. Hoy les vengo a traer un recorrido en 3D sobre algunos puertos en Europa, sobre todo en Francia. Como sabemos, la gran vuelta más importante del mundo. Y también quiero resaltar un puerto importante para Sudamérica, que es el Alto de la Línea, que recorre Cajamarca-Calarca y Cajamarca-Ibagué. Sin más que decir, comencemos con este video. Iniciemos con el Alpe d'Huez, un puerto mítico. El Alpe d'Huez es una montaña de los Alpes franceses a la altitud de 1850 metros de altitud y una estación muy importante de esquí. Como sabemos, es un puerto muy importante, un puerto mítico en Francia. Realmente yo siempre enfatizo que para mí es el puerto más importante en Francia y sobre todo para el ciclismo en el Tour de Francia define mucho. Aquí podemos ver las importantes curvas que tiene este puerto tan relevante. Como sabemos, son las 21 curvas más importantes del ciclismo mundial. Gracias a Google Earth podemos percibir la altitud y las diferencias que podemos ver. Es el puerto con más curvas del mundo, o al menos el puerto que más diferencias tiene entre curvas, entre porcentajes. Y pues atraviesa dos pueblos muy importantes. Ahora pasamos al Mont Ventoux, una montaña en Francia. El Mont Ventoux es un puerto mítico muy relevante para el ciclismo mundial en el Tour de Francia y a veces en la Vuelta a España. Es un puerto que en 2013 impuso a Nairo Quintana como el jefe de filas del Movistar y finalmente lo lanzó al estrellato. Un ciclista colombiano que dio mucho de qué hablar en este puerto, quedando segundo en la etapa, tal vez quedando desfallecido, uno de los desfallecimientos más importantes en el ciclismo. Froome ganó con mucha autoridad este puerto y se coronó como el rey de este puerto definitivamente. Ese día marcó un antes y un después en el Mont Ventoux y seguramente no sé cuándo volveremos a ver este puerto, desde 2015 que no lo hemos visto, pero seguramente cuando lo volvamos, no, desde 2016 no tenemos este puerto, cuando lo volvamos a ver será muy interesante. Podemos continuar este recorrido. Un puerto muy alargado, a diferencia del Alpe d'Huez que tiene muchas curvas, este no tantas curvas, pero sí es muy continuo, muy largo. Un puerto con muchas pendientes, muchas más pendientes que el Alpe d'Huez. Aquí podemos ver el Tom Simpson Memorial, uno de los puntos más importantes de recordar uno de los ciclistas que murió en este puerto, tal vez por deshidratación y por el mismo nivel de exigencia del puerto. Como la línea, podemos ver que tiene dos vertientes, esta sureste y la otra que es noreste, dos vertientes que son iguales o tal vez un poco superior la noreste, pero las dos son muy importantes para el ciclismo. Con esto podríamos ya continuar con el siguiente puerto después de hacer un pequeño repaso acá del puerto. Y ahora pasamos al Col du Portet. El Col du Portet, como sabemos, es un puerto que en 2018 Nairo conquistó con un minuto de diferencia con los favoritos. Realmente fue muy gratificante que Nairo volviera a brillar en las montañas y mostró que Nairo Quintana todavía tiene mucho de qué dar y mucho de qué esforzarse para ganar el Tour, ese sueño amarillo que él dice. Podemos ver que el Col du Portet finaliza en, digamos, un valle entre dos montañas y tal vez podemos ver que no es tan mítico como lo es el Mont Ventoux o el Alpe d'Huez, que son dos puertos que ya hemos hablado, los dos puertos anteriores. Aunque sí es muy importante, digamos que es muy duro, tiene unas pendientes sostenidas del 8 a 9%, esa es la media, con máximas del 16 a 17%, un puerto muy relevante que Nairo conquistó en su primera demostración. En 2018 tuvimos el primer paso por el Col du Portet, un puerto nuevo que al parecer se exigía mucho que llegara al Tour de Francia y por fin llegó sin decepcionar nada. Podemos ver que sube una montaña importante y después termina en este valle de la Saumeillé y termina en este fin o en esta colina. Y aquí continuamos con el Col du Portet, el paso de montaña más importante seguramente en Francia. No es muy conocido también por el turismo,
al igual que en la estación de esquí del Alpe d'Huez, sino que esta es mucho más relevante en cuanto a participaciones en el Tour de Francia. Participó en la primera edición del Tour de Francia y relativamente ha participado en la mayoría de ediciones del Tour de Francia. Podemos ver que está entre la naturaleza, digamos, mucha vegetación, muchos lugares verdes, o sea, pasa por algunos lagos y pues por, digamos, paisajes bonitos. Y en cuanto a ciclismo, tiene unas pendientes sostenidas del 9% y tiene sectores de 3 a 4 kilómetros sosteniendo el 11%. Es un puerto muy sostenido, sobre todo, no tiene pendientes muy altas, pero al ser tan largo, de 16 kilómetros, 15 kilómetros si no me equivoco, digamos que es mucho más largo que, que el Alpe d'Huez. Y en cuanto a dureza, llega al segundo puesto. El primer puesto obviamente es el Mont Ventoux y el tercer puesto es el Alpe d'Huez. Ahora continuamos con el Col d'Izoard. Este puerto se caracteriza por sus montañas de forma rocosa, un puerto muy relevante. Este lado derecho es el que recorrimos en 2017, el cual ganó Atapuma, si no estoy mal. O Atapuma llegó en tercer puesto y lo ganó el líder de la montaña de este año, que si no me equivoco es Warren Barguil. Es un puerto que tiene una bajada como lo vimos anteriormente y pues se caracteriza principalmente por estas rocosidades y por los porcentajes sostenidos. Un puerto muy parecido al Alpe d'Huez. Tiene algunas curvas, no tanto como el Alpe d'Huez, pero sí las tiene. Y en cuanto a dureza, yo creo que estaría igualado al Alpe d'Huez. Es muy importante que resaltemos que este puerto ha tenido pocas participaciones y en el 2017 fue una de esas participaciones pocas. Y continuamos con pues el puerto que yo quería resaltar en Colombia, en el departamento de Tolima y el departamento de Quindío. No llega al departamento de Quindío. El departamento de Quindío llega hasta el punto más alto del puerto. Cajamarca es como un punto medio del puerto, es un puerto no tan duro hasta este lado. De Ibagué a Cajamarca realmente no tenemos porcentajes muy duros, pero desde Cajamarca hasta el punto cumbre del puerto podemos tener porcentajes del 12% sostenido hasta llegar a 3.200 metros. Esta frontera entre el Tolima y el Quindío es la que prácticamente marca el final del puerto cumbre, 3.200 metros, muy parecido, bueno, no tan similar como Letras, pero sí llega muy alto. Un puerto muy importante en las vueltas a Colombia y seguramente en algún día también será muy importante para carreras importantes como lo son la Hora de Paz 2.1. Y la otra vertiente de Calarca también es muy relevante. Tal vez es un poco más dura, o sea, es más corta que el de Cajamarca hasta el punto cumbre entre la frontera de Tolima y Quindío, pero al ser más corta tal vez podemos tener más porcentajes. Así que con esto podríamos dar por finalizado este recorrido 3D por Google Earth y con esto les diría que disfruten el video, que le den like, que se suscriban, que sigan el ciclismo en todas sus modalidades y sin más que decir, hasta pronto. Adiós.